cierto que podemos cambiar nuestra realidad? ¿O es la realidad que nos cambia a nosotros? Yo creo en ambas. Creo que los eventos en nuestra vida no definen nuestra identidad, sino que no somos nosotros quienes la adquirimos a partir de las cosas que descubrimos o aprendemos a través de ellas. Sí y solo sí los damos el lugar a ello. Explico. Recuerdo cuando era la primaria y ver que cada uno tenía su grupo de pertenencia. Por ejemplo, estaban los acróbatas, los artistas, los fans de hacer juvenil de momento, los emprendedores que buscaban cualquier cosa para vender clandestinamente en el baño del colegio, etcétera, etcétera, etcétera. En mi caso, ahí me gustaba saltar de grupo en grupo, dependiendo de mis intereses o habilidades del momento. Y eso no parecía ser un problema. Pero los grupos no estaban aislados, sino que funcionaban en la armonía. Así que si yo, cada uno podía pensar, decir o ser como quisiera, sin consecuencias. Nadie te juzgaba a vos y vos no juzgabas a nadie. Pero aquel que quisiera romper por esa paz iba a sufrir las consecuencias. Pero cuando entré al secundario, de repente todo cambió. Era nuevo ambiente y eran nuevas personas, sí. Pero yo pensaba que no iba a ser tan diferente al primario. Estaba muy equivocada. Cada tenía su grupo, sí. Pero estaban alineados unos de otros. Y observé al mismo tiempo mucho pudor a la libre expresión. Sí. Pero a su vez eso no era lo interesante, sino que lo interesante era que aún así había un grupo líder que de alguna forma direccionaba al resto. Una realidad muy distópica para mí hasta ese momento. Pero eso era algo que mi abuela ya me había advertido a los 12 años, cuando estaba terminando el primario, atravesando una pandemia global, con un virus ya prácticamente en el secundario. Recuerdo que estábamos en la calle, caminando, con barbijos, callada, ahí te digo. Y de la nada me tira, Ali, ahora estás a punto de iniciar una nueva etapa de tu vida, el secundario. Ahora vas a estar expuesta a un ambiente en donde es muy fácil perderse e intentar imitar una masa. Pero una vez que entras, es muy difícil salir. Y lo peor es que hacen muy tentador en el momento. Así que quiero que me prometa que pase lo que pase, siempre vas a ser fiel a vos misma, precisamente, y preservar esa esencia que te hace única. Y obedecí. No fue fácil. Pero fueron esas palabras había del corazón de mi abuela que se quedaron grabadas en mí hasta el día de hoy. Aunque ella, hasta el día de hoy, no se acuerda de que eso pasó. Al punto de decirme, y cito, ¿yo te dije eso? Sí, fuiste vos. Qué inteligente, qué inspirada que estaba ese día. Pues hasta el día de hoy todavía no termino de entender cómo funciona ese sistema de grupos, pero de masas al mismo tiempo. ¿De dónde nace? ¿Por qué sucede? Nadie lo sabe. Bueno, tal vez se debe a un miedo a ser juzgado, al que sea criticado y no saber cómo enfrentarlo, o adentrarse en un mundo desconocido y no creerse capaz de tener las herramientas suficientes para sobrellevarlo. El famoso miedo al fracaso. Pero el problema radica cuando uno se esfuerza en impostar un personaje que no es para encajar. Como si se tratase de crear una identidad líquida para confeccionar rápidamente un disfraz, para tapar todas aquellas cosas que no queremos mostrar, por miedo, vergüenza, pudor. Pero o responder todas aquellas preguntas a las cuales no teníamos una respuesta o no es tan bonito para responder. Pero ese es un error, porque en vez de ser nosotros quienes elegimos un grupo de pertenencia a partir de nuestra identidad cambiante como individuo, lo hacemos al revés, que elegimos un grupo para que ellos lo elijan por nosotros. Pero como dijo una vez una cantante y actriz afroamericana, Shirley Ralph, a las personas no tenés por qué agradarles.
no tiene por qué quererte. Ni siquiera tiene por qué respetarte. Pero lo que importa es que cuando te mires al espejo, ames lo que ves. En un mundo en donde buscamos la aprobación externa como si así estuviésemos configurados, esta Z lo que me recuerda que al terminar el día, al apagarse las luces y el mundo se detiene, cuando se quitan los filtros y se te caen las máscaras, lo único que importa es que cuando te mires al espejo, te veas en él con orgullo y con amor, y no por el contrario, veas a un impostor. Que la relación más importante sea la propia, y el amor propio y la autenticidad, la fórmula para el amor propio. Y esconder esa tan arenada identidad. Porque ahorita en mi caso, creo que la única razón por la cual yo creo nunca haber pertenecido a este tan tóxico ciclo vicioso se debe a mi total carencia sobre todo tipo de percepción de mi entorno. Un eterno karma de vivir una constante nube aislada de la realidad. Pero esa maldición o bendición, depende de cómo lo quieran ver, me permitió ver los créditos que se le presentaban desde otra perspectiva. Y lo que aprendí fue que pocas cosas buenas salen de eso. Y lo único que hacen es dificultar nuestro camino en busca de nuestra identidad. Que ya de por sí es algo muy difícil. Porque no podés pretender ser fiel a vos mismo si siquiera vos sabés quién sos. Por eso, te quiero invitar a reconectar. Reconectar con tu pasado y recordar todas aquellas cosas que algún día se sacaron una sonrisa. O todos aquellos hobbies dejados en el olvido, que en tu corazón se encendía una llama, pero que por alguna razón decidiste abandonar. Te invito a regalarte la oportunidad de reconectar con tu esencia, de reconectarte, de reconocerte y volver a explorar. Y para cerrar, te quiero dar una actividad. Quiero que pienses en todas aquellas cosas que pensás o alguna vez te dijeron que están mal en vos. Que te criticas constantemente, te reprimís o que te decís cada vez que te ves al espejo 4 y 7. ¿Refieren? Bueno, ahora, ¿qué pasaría si yo le pusiera a su yo chiquito acá, enfrente suyo? Y ahora, todas esas cosas que dice el hotel 24/7 se tienen que decir a ella. Serían capaces. O se darían cuenta que su cara no es tan fea. O que no es tan intensa. Sino una chica llena de energía y sueños. Y sus sueños no son epacas de salir de corazón. Porque quiero que recuerdes que la vez que te criticas y te autosilencias, también estás criticando y silenciando a ese niño que salía a jugar todas las tardes soñando con comerse al mundo. Y no como ahora, que sentimos que es el mundo quien nos come a nosotros. Aprendamos y entendamos que la frustración, el fracaso y las situaciones límite son parte del crecimiento personal. Caerse para volverse a levantar. Sin miedo al lado. Subite a la nube, no le tengas miedo a la tormenta. Extiende el límite. Muchas gracias.